Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en el epígrafe 9, la curación como resultado de una percepción corregida, en su punto 5. Es la segunda parte de este epígrafe. En la primera parte hicimos del 1 al 4 y hoy vamos a ver desde el 5 al 9, hasta el final. Y sin más preámbulo dice así. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. Por supuesto que la curación es siempre en la causa, y la causa es el pensamiento. Siendo nuestra mente algo inmutable, porque sigue siendo la mente de Dios, lo que tenemos inserto en ella, y esto es una idea importante para comprender, lo que tenemos inserto en nuestra mente es un diseño de división y de disociación. Por eso ahora mismo nos parece que nuestra mente es esta mentecita material con la que nos desenvolvemos aquí. Aunque eso no es una división real. En realidad, nuestra mentecita material es contenido. Y el continente es el que siempre fue y siempre será. La única gran mente divina. Por lo tanto, esto que estamos diciendo, aclaratorio, previo para explicar esta frase, tiene que ver con que siempre lo que se cura son las creencias, es la mentalidad. En este caso, nuestras creencias obedecen a un diseño limitativo, obedecen a un propósito opuesto al que es nuestra mentalidad natural, según somos recién creados. Pero tiene que quedar muy claro que no es una curación de la mente como continente, dado que ésta no ha cambiado. Nosotros seguimos participando y usando, alquilando, se podría decir para comprenderlo, la gran mente única divina. Y esta no cambia, y no la podríamos hacer cambiar. Nosotros mismos somos un efecto de esa mente, de la gran mente de su propietario. Lo que da una apariencia de cambio de nuestra mente, el que nosotros ahora mismo estemos utilizando una parte ínfima de esa mente, no es que la hayamos logrado dividir en realidad. Hablamos de dividir sencillamente por simplificar. Hablamos de que la mente se ha dividido por realizar una simplificación, por no estar siempre explicando esto. Pero en realidad esa división de la mente, esa disociación de la mente, esa nivelización de la mente y esa fragmentación de la mente es un diseño de mentalidad, de contenido. Insertas un programa en esa unidad central de proceso, que es la mente divina, infinita. Insertas un programa en el cual tú vas a utilizar esa mente, en vez de en su totalidad, cada vez en partes menores, más limitadas y afectadas por unas características muy concretas de diseño, de funcionamiento de ese contenido. De forma que al final tu experiencia, aunque sigues utilizando la única mente que hay, hace que parece que utilices una mentecita ínfima
Y además, por supuesto, pues no solo con ese contenido de aparente limitación de tu mente, sino con un contenido ya de experiencia puramente, pues completamente erróneo, falso, opuesto al que sería el contenido natural. De forma que el diseño de limitación basado en la mentalidad de los opuestos afecta a lo que es la mente como continente, que ella no cambia, pero sí el programa que se inserta hace que parezca más pequeña, y a la mente como contenido, dado que el propio contenido experiencial pues es también una resultante opuesta, basado en el paradigma del miedo, en contra del paradigma del amor. La curación es la liberación del miedo a despertar. Para poder nosotros realizar una restauración de un programa mental cada vez menos limitado, dado que hemos ido introduciendo programas mentales sucesivamente, ya que dentro del programa general del sueño empezó nuestra experiencia a funcionar como en modo sucesivo. Entonces, sucesivamente hemos ido metiendo programas cada vez más limitativos dentro de ese gran programa de limitación que fue empezar el sueño, sencillamente. En ese sentido, estos programas limitativos tienen como efecto final el que nuestra mente albergue contenidos falsos y que además son contradictorios entre sí y son erráticos, son relativos. Y esa es toda una causa encadenada de que nuestra experiencia cada vez sea un atentado mayor contra nuestra naturaleza. Uno de los elementos fundamentales de estos programas limitativos es el miedo. Ya vimos cómo surgió en esa involución mental que sucedió al sueño, procedente de la proyección de la culpa, derivada de la creencia en el mal. El miedo es uno de los elementos básicos de un programa que atenta contra nuestra naturaleza, de forma que ese elemento que atenta contra nuestra naturaleza se manifiesta luego en nuestra experiencia, en este nivel físico-material, como la enfermedad. Por lo tanto, se puede hacer una ligazón precisa y directa entre miedo y enfermedad. Precisa y directa. Por ejemplo, ahora en estos tiempos 2020 finales de pandemia del coronavirus, estaríamos en condiciones de hacer una aplicación práctica de este concepto de establecer la relación de la enfermedad como efecto manifestado en el mundo físico en uno de sus símbolos, que es nuestro cuerpo, como cualquier otra cosa física, es otro símbolo más. El miedo manifestado en esa pantalla del mundo físico produciría como símbolo de un atentado contra nuestra naturaleza la enfermedad. Por lo tanto, a sensu contrario, como suelen decir,
la curación sería la liberación del miedo. Esta frase de la curación es la liberación del miedo a despertar viene en este punto 5, citada por Jesús, debido a que ha estado hablando en el punto 4 en el sentido de un engaño que nosotros tenemos aquí, un engaño por parte de nuestra propia mentalidad egoica. El engaño consiste en que se nos ha inducido a pensar que dormir o morir suspende la actividad mental, con lo cual es liberador. Es un engaño porque Jesús lo que nos dice es, mira, la actividad mental no se suspende nunca. El hecho de que duermas por las noches obedece a ese diseño de limitación, cuyo símbolo es un cuerpo que necesita dormir por las noches. También ese diseño de limitación implica que el cuerpo es vulnerable, que enferma y que muere. Todos son símbolos de la misma idea, una idea de limitación, una idea de vulnerabilidad, una idea de necesidad. Todo eso son ideas opuestas a lo que somos en realidad. El engaño es que nosotros hemos considerado que dormir, simplemente por el hecho de dormir, para el funcionamiento de la mente y te libera. Y te libera del sufrimiento. Y morir también te libera del sufrimiento. De hecho, bueno, pues mucha gente sufre tanto que al final acaba decidiendo suicidarse como búsqueda de una forma engañosa de liberación. Drogarte, beber en exceso, tener cualquier tipo de adicción que suspenda tu actividad normal de la mente, también es una forma engañosa de liberación. Bebes, te drogas, tienes trabajo en exceso, sexo en exceso, pornografía, lo estábamos comentando en la pasada sesión. Cualquiera de estas actividades son formas engañosas que el ego tiene, la parte enloquecida de ti, de mantenerte prisionero de este diseño limitativo, porque te hace confirmar, ratificar que eres un cuerpo y que ese cuerpo necesitado de descanso, vulnerable, necesita periodos de liberación, porque esos periodos de liberación te van a liberar de la actividad mental y del sufrimiento. Aquí hay muchos engaños en conjunto, porque el ego te quiere convencer también de que el cuerpo es causa, de que tú eres un cuerpo y de que tus pensamientos es actividad cerebral, neuronal, puramente. Y, por lo tanto, cuando sufres mucho y estás convencido de que eres un cuerpo y de que es actividad neuronal y quieres parar esa actividad neuronal, piensas que con la suspensión de la consciencia por cualquier actividad adictiva o con dormir o con morir, en un caso extremo, te vas a liberar de esa actividad mental. Lo que nos dice Jesús es, esto es un error, esto es falso. Lo dice literalmente. Dormir no es una forma de muerte, es el punto 4, final de la página 175. Dormir no es una forma de muerte de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Muy al contrario, puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto.
Pero, sin embargo, nosotros, tras ese engaño del ego, lo que pensamos es que suspendiendo la actividad mental cerebral, bajando el nivel de consciencia, sumergiéndote en la inconsciencia de el estado drogado o alcoholizado o sumido en cualquier otra adicción que te impida ser consciente de lo que está ocurriendo, o dormir, o en un extremo morirte, el ego te lleva a pensar que eso te libera del sufrimiento. Y en realidad es lo opuesto, te estás sumergiendo más en el sufrimiento. El ego de esta forma te induce un miedo a estar despierto, a estar muy consciente. La curación real sería, estando muy consciente, cambiar las creencias limitativas que te llevan a pensar que estás sufriendo, cambiar la forma de percibir. Nosotros entonces tendríamos dos posibilidades. Solución del ego, aumentar la inconsciencia, emborracharte, drogarte, disminuir consciencia de cualquier modo con cualquier adicción, dormir o en un extremo suicidarte, morir. Esa es la liberación que tienes al sufrimiento. Eso es un engaño y nos sumerge más en el sufrimiento. Incluso la muerte, porque la muerte no soluciona nada. La muerte no constituye una vía de aprendizaje. Dormir, si no has afrontado el problema, te sueles despertar con él. Y drogarte o emborracharte o atiborrarte de sexo compulsivo, pues finalmente lo que va a hacer es que te genere una adicción a ponerte en estado inconsciente para no afrontar un problema cuya solución es otra. Hemos dicho cuál es la que propone el ego. Ahora, ¿cuál es la que propone el espíritu? La espiritualidad, la información espiritual, cambiar de mentalidad. Por eso, el ego pretende ocultarte el miedo. Si te pones inconsciente, no sufres porque se te va el miedo. Por eso hay mucha gente que en un estado muy depresivo o en un estado de terror, o bien duermen muchas horas al día, o bien están todo el día drogados o borrachos para impedir tener ese miedo que les supone estar conscientes con un sistema de pensamiento completamente falso. El espíritu dice, no necesitas perder consciencia, lo que necesitas es cambiar de mentalidad, nada más. Cambiar ese diseño limitativo que te ha llevado a ese estado, cambiar la idea de que eres un cuerpo. ¿Cómo no te vas a deprimir si piensas que eres un cuerpo? Al final te acabas deprimiendo de una forma o de otra. Ahora sí se entiende bien, al haber conectado con lo anterior, esta última frase, el punto 4, puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. Si no estás despierto, no puedes ir a la raíz de tu problema, que es tu sistema de pensamiento, que es lo que tienes que cambiar. Si te adormeces, sea cual sea la forma en que te adormezcas, sencillamente estás perdiendo consciencia, sigue continuando el reloj del tiempo físico lineal para el reloj del aprendizaje, pero además aprendes a solucionar los problemas de una forma errónea y tiendes posteriormente a querer estar cada vez más adormecido, bien por las adicciones, porque te vas volviendo más adicto a esa solución del ego, bien por el sueño, bien en un caso extremo que decides suicidarte. No quiero sufrir más. No. Todo eso tiende hacia la muerte, la solución del ego. La solución del espíritu siempre tiende hacia la vida. Sé consciente, pero cada vez más consciente por la información que te va a dar la espiritualidad,
de que la raíz de tu sufrimiento está en tus creencias. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar las creencias, no disminuir tu nivel de consciencia. Por eso, ahora sí, 5. La curación es la liberación del miedo a despertar. Miedo a estar consciente, miedo a estar despierto porque sufres. Ese miedo a despertar, a estar consciente, es lo que el ego solucionaba adormeciéndote. Pero te dice Jesús, te dice un curso de milagros, te dice la espiritualidad, al revés, hay que ser más consciente para comprender una información que te va a liberar. Esa información que te va a liberar del miedo no es otra que la información del amor. No para que aprendas lo que es el amor, ya sabemos que el amor no se puede aprender, sino simplemente experimentar una vez que has tomado la decisión de afrontar la liberación de tus obstáculos. Por eso la curación es, en primer lugar, la liberación del miedo a despertar. Yo sufro, por eso me quiero adormecer. Tengo miedo de permanecer consciente porque entonces sufro mucho más. Ese miedo es el primero que hay que afrontar. En cuanto comprendes que cuanto más consciente estés, cuanto más expandas tu conciencia con la comprensión, con esta información, el proceso de expiación, dice el curso, más liberación tendrás de ese miedo y por lo tanto sobrevendrá la curación. Bien, la curación es la liberación del miedo a despertar, ya perfectamente comprendido. Y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. En vez de la decisión de adormecerte en cualquiera de sus formas, con la muerte en un caso extremo, al revés, la decisión de expandir tu conciencia, de comprender, de ver la realidad. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar. Claro, porque lo opuesto al amor es el miedo. Y el único antídoto contra el miedo es el amor. Donde hay amor perfecto, dice el curso, no hay miedo. Donde hay amor perfecto, dice Jesús, neutraliza completamente cualquier tipo de miedo. Un incremento de amor es inmediatamente una disminución del miedo. Un incremento de tu conciencia, de tu naturaleza real, amorosa y amante, supone inmediata, proporcional y precisamente, aquí, como estamos en este mundo del tiempo lineal, de los procesos, es otra característica del diseño, del aprendizaje. Es falso, pero es otra característica del diseño. Tenemos que completar una fase de aprendizaje ficticia hasta que finalmente recordemos plenamente quiénes somos. Y entonces diremos, no he aprendido nada, nada más que he recordado quién soy. Pero en esa fase de aprendizaje, que aquí sí que la vivimos como tal, un aumento proporcional de la experiencia del amor, de la experiencia de ti mismo y de lo que eres, conlleva una disminución proporcional del miedo. Y solo el aumento del amor va a liberarte del miedo. Por eso, dice aquí Jesús, la decisión de despertar, que supone la curación, refleja tu voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. No hay curación si no hay sustitución del miedo por el amor. No hay sustitución del miedo por el amor si no hay comprensión de qué es lo que está ocurriendo realmente, de cuál es la dinámica egoica en la que estás inmerso, de dónde vienes, qué haces aquí, qué puedes hacer para salir de aquí, cuál es tu naturaleza real, cuál es tu procedencia. Toda esta información de la espiritualidad, que no eres un efecto del mundo que es tu causa. La comunidad científica dice que eres un efecto del mundo, que la vida es aleatoria.
que naciste de unos padres físicos y eres un cuerpo físico y eres tu cerebro. Y si todo eso desaparece, desapareces. Bueno, pues es la comprensión de lo contrario. La única posibilidad de liberarte del miedo. La comprensión libera el miedo y deja entrar al amor. Por eso, simplificadamente, se habla de la sustitución del miedo por el amor, pero viene por el proceso de expiación que es comprensión de qué es lo que ocurre. Entonces, neutralizas el miedo, no lo controlas, simplemente lo disipas con esa información. Y cuando el miedo se disipa, naturalmente surge lo que eres, que es el amor. Y eso es la curación. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. No existen grados de dificultad en los milagros. Los milagros son recursos de aprendizaje interpersonales, curativos, pero lo que hacen es curar en la causa. Curan pensamientos, conceptos, significados y valores en tu mente. Ya veíamos la primera frase de este libro, del texto, del Un curso de milagros, que no hay grados de dificultad en los milagros, dado que la curación de una creencia siempre es la misma. Da igual sobre lo que verse la creencia, da igual un pensamiento sobre un elefante o sobre una hormiga. Es el mismo pensamiento. Con lo cual, ese milagro va a curarlo de igual forma, sea cual sea su contenido. Por eso el Espíritu Santo no puede distinguir entre grados de error, porque son pensamientos erróneos. Y da igual el contenido erróneo enorme o efímero, porque el pensamiento sobre ese contenido es el mismo pensamiento que sobre un contenido efímero. Un pensamiento con un gran error es un pensamiento, igual que un pensamiento sobre un pequeño error. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estarías enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero. Y de lo falso no hace distinciones entre la gravedad de lo falso. Lo falso es falso. Su función es distinguir solo entre lo verdadero y lo falso sin hacer gradación de gravedad en lo falso y reemplazar lo falso por lo verdadero. Por eso, en este caso, da igual la gravedad del error. En este caso, da igual cuál es la creencia que te induce al miedo. Todos los miedos se curan por igual, neutralizándolos con la comprensión de esta información y dejando que emerja el amor en su lugar. Seis. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla. Bien, lo que hace el ego para separar a la mente del cuerpo es decirte, no eres una mente independiente del cuerpo. Tu mente es tu cerebro. De esa forma, separa a la mente del cuerpo en el sentido de que te dice, no te pienses que tú eres una mente que crea tu cuerpo. No, 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 no. Olvídate. Tú eres un cuerpo. Olvídate de que eres una mente antecedente a ese cuerpo. Tú eres el cuerpo.
Tú eres el propio cerebro. Si el cuerpo muere y el cerebro muere, tú mueres. De esa forma, el ego debilita la mente, le quita a la mente el protagonismo causal que tiene. No, 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 no. Tu mente es vulnerable porque es tu cerebro. Un golpe en la cabeza bastaría para acabar con tu mente. Bueno, bastaría para acabar con ese diseño que ha realizado el ego limitativo de tu mente como mentecita material y que además no solo es limitativo en cuanto a sus capacidades, sino que efectivamente la consciencia de vigilia que supone la mentecita material surge a partir de un cerebro físico y unos sentidos físicos. No podrías interactuar aquí en el plano físico tal como interactúas ahora con los objetos físicos si no tuvieses unos sentidos físicos y un cerebro. Es que lo ha diseñado así para poder luego decirte, ¿ves? Eres un cerebro, no eres una mente aparte. Mira como cuando la gente se da un golpe en la cabeza, se queda tonta y no interactúa más aquí. Sí, claro, el ego juega con ventaja, porque diseña un cerebro apto para desenvolverte en este nivel, pero eso no significa que tú seas eso. Convenciéndote de que eres ese cuerpo efecto del mundo, debilita completamente para ti el poder de tu mente. Tu mente es la herramienta más poderosa del universo porque es la mente única, origen de la realidad total. Pero si tú estás pensando que tu mente es un cerebro que con un golpe en la cabeza se acabó, anda que no ha debilitado la mente. Todo lo que ha querido y más. Y con eso perpetúa tu engaño. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla. Mas en realidad cree que la está protegiendo. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. A ver, hay que aclarar una cosa. El sistema de pensamiento del ego dice el curso que es completamente coherente, pero es completamente coherente en la falsedad. Es falso entero. Y aunque sea coherente, igual que ahora mismo nosotros vemos muchos comportamientos de gente enferma mentalmente, de gente loca, nos pueden resultar muy coherentes. Y de hecho, pues no darnos cuenta de la locura hasta que interactuamos durante un tiempo con ellos. Y cuando interactúas durante un tiempo te das cuenta de la falsedad de trasfondo que hay. Pero es que aquí no hay nada de verdad, es toda una invención. Bueno, pues lo del ego es exactamente igual, es todo una invención sobre falsedad tras falsedad. Es como una huida hacia adelante en la falsedad, es como el que miente constantemente y va liberándose tapando una mentira con la otra hasta que al final se descubre todo ese gran cúmulo de mentiras y que no había nada de verdad allí. Pero mientras ha estado engañando a algunos un tiempo, a todos algún tiempo, a algunos todo el tiempo, pero al final no puedes engañar a todos todo el tiempo. Porque si se basa en la falsedad, se va a acabar descubriendo. Bien, el sistema de pensamiento del ego es coherente. La mentecita material que ha diseñado junto con el resto del escenario y el argumento bastan para tenerla engañada, eso es cierto, pero el ego, como dice el curso, no sabe nada. Y aquí nos lo explica Jesús. Dice, mas en realidad, dice, el ego, empeñado en debilitar siempre a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla. Más le vale destruirla para que no te des cuenta de que tú eres la mente causante de todo esto. Para perpetuarte aquí, quiere destruir ese concepto de mente aparte de ti. Mas en realidad cree que la está protegiendo.
Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa. Fíjate, el ego intenta destruir la mente, pero en realidad cree que la está protegiendo. Contradicción sobre contradicción, aunque en sí todo es coherente. La coherencia viene de que nosotros tenemos una mentecita material consciente mínima y por lo tanto muy manipulable. Y el ego está intentando trabajar en que no ampliemos esta consciencia a la parte que ahora mismo es inconsciente para nosotros, para que nos demos cuenta de lo que ocurre. Y solo entendiendo al ego como un prestidigitador en ese juego de que no veamos dónde está la bolita, porque lo oculta siempre con respecto a nuestra consciencia, que es la herramienta en la que nos desenvolvemos aquí, haciendo trucos de prestidigitador para que no veamos la bolita y la oculta en el inconsciente siempre de la mente, y a la parte consciente le hace creer una cosa para que en realidad no vea cuál es su otra intención, y todo falsedad sobre falsedad. Por eso es tan difícil entender al ego. Por eso se monta esa enorme complejidad de la ciencia psicológica para intentar determinar las reacciones humanas, y es imposible. Son imprevisibles porque son caóticas en el fondo, porque no responden a un significado unificado. Aquí nos lo está explicando Jesús en este párrafo. Vamos a ver la explicación. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla, para que no te des cuenta de que eres una mente causante de todo esto y sigas pensando que eres ese cerebro y por lo tanto tú un efecto del mundo que es tu causa. Bien, mas en realidad cree que la está protegiendo. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Claro, para el ego la mente es peligrosa. Por eso el diseño que realiza para que tengas aquí una mente en este plano físico es una mente limitadísima, que no accede a tu mente real, no accede, porque el ego piensa, es peligrosísima. Si este sujeto expande su conciencia y comprende lo que ocurre, yo desaparezco. Ese es el razonamiento enloquecido, esquizofrénico de esa doble personalidad que nos domina y que no quiere desaparecer. La esquizofrenia desaparece cuando una parte de la mente comprende la naturaleza de la otra, cuando Sméagol comprende quién es Gollum, cuando Jekyll comprende quién es Hyde, cuando realmente se dan cuenta de lo que son, desaparecen. Pero mientras están secuestrados por esa parte enloquecida de sí mismos que no quiere desaparecer. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Claro, curarse a sí mismo. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. Entonces hace ese diseño encantador que nosotros aquí conocemos como parte consciente de nuestra mente, la que interactúa a través de los sentidos físicos con este entorno, la que razona como un hombre, aquella en la que no entra ninguna información de la otra parte de la mente que revelaría el tremendo engaño que supone esto. Pero tampoco puede eliminar la parte inconsciente de la mente. ¿Cómo la va a eliminar? Lo más que puede hacer, y lo hace muy bien, es este diseño limitativo para que no sepas nada del otro lado. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. Claro. ¿Cómo se va a destruir a sí mismo algo creado por otro? No puede. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla.
Fíjate esa parte de nuestra mente, ¿qué dilema tiene? Por un lado, tiene que implantar un diseño mental muy débil. Muy débil quiere decir, tú naces con la mentecita material consciente en blanco, para que solo vayas aprendiendo lo que dice el mundo, para que te creas que eres un cuerpo, para que te creas que tienes que luchar, para que te creas que eres vulnerable, necesitado, escaso, limitado. Eso es una debilidad total. ¿Eso cómo no lo va a odiar la parte enloquecida de tu mente? Por enloquecida que esté, también tiene el recuerdo de la grandeza de lo que ha sido. Ahora enloquecida, debe reducir tu consciencia en este plano al máximo, porque si no la reduce, te das cuenta y dices, se acabó el ego. Y desaparece esa parte tuya enloquecida. Por un lado, tiene que limitarla, por otro lado, odia la debilidad. Entonces es esa tremenda contradicción constante la que tiene. Es el grave dilema del ego. Entonces tiene que sobrevalorarse a sí mismo constantemente para darte una imagen de grandiosidad ridícula y arrogante, para evitar que descubras tu grandeza si amplías tu comprensión y tu consciencia, y solamente hagas caso de su grandiosidad, esa que con tanta elocuencia te dice, tú eres especial, tú eres mejor que los demás. ¿Para qué? Para que te olvides completamente de quién eres en realidad, de tu grandeza real, y te fijes en la grandiosidad del especialismo. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. El ego desea únicamente lo que odia. Hasta tal punto llega la contradicción de la locura. Desea lo que odia. Pero es que eso lo podemos ver nosotros en nuestra propia vida. ¿No habéis tenido esa sensación de desear algo y en el fondo estar odiándolo? Eso es el ego en plena acción. El ego desea únicamente lo que odia, porque es su forma de sobrevivir. Porque si no te tiene completamente atado a la pata de la cama, no sobrevive. Porque si no te tiene en la caverna de las sombras y asomas tu cabeza y ves que el mundo real es otro y no el de las sombras, él no sobrevive. Es un carcelero cuya supervivencia depende de tu aprisionamiento. Por eso, aunque odia esa debilidad, la desea, porque es lo único que va a mantenerle, y además lo consigue, a mantenerle a él vivo, a esa esquizofrenia en tu mente viva, a esa doble personalidad viva, a base de que tú estés aprisionado. No habría otra posibilidad. Para el ego eso es perfectamente lógico, dice Jesús, y puesto que cree en el poder del ataque, el ego quiere atacar. Hará lo que haga falta para sobrevivir. El único que quiere sobrevivir es él como representante de tu enloquecimiento, pero tú no estás representado por ese enloquecimiento. Simplemente es un diseño limitativo que le ha impuesto a tu mentecita material, que le ha impuesto a tu mente para que te creas que eres una mentecita material cerebral. Es lo que le conviene. Que sigas pensando que le necesitas a él, dado que como no sabes quién eres, crees que no tienes otra solución que hacerle caso a él. Tienes que sobrevivir atacando, tienes que luchar, tienes que desconfiar de los demás, tienes que
abandonarte a los placeres del cuerpo, porque eso es lo que eres, disfruta de ello, dado que en breve morirás. ¿Y qué habrá sido entonces tu vida si no disfrutas? Ataca, mata, sufre como consecuencia de que eres un cuerpo. Todo eso es su supervivencia. ¿Dónde quedaría él en cuanto tú te dieses cuenta de qué es lo que ocurre en realidad? Bien, pues vamos al punto 7. La Biblia, siempre pone Biblia en cursiva, Jesús, porque Biblia tiene un significado que no está representado por lo que nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia está continuamente siendo matizada por Jesús en un curso de milagros, como diciendo, es un texto que contiene mi mensaje, pero lo contiene distorsionado. Lo contiene en el sistema de pensamiento de los opuestos y por lo tanto contaminado de la creencia en el mal. Y por lo tanto hay que interpretarlo, desterrando la creencia en el mal de tu mente. Si no, no puedes comprender mi mensaje, porque estarás comprendiendo un mensaje de amor contaminado con otro de miedo. Entonces, por eso, siempre que pone la Biblia, la pone en cursiva, como diciendo, cuidado, cuidado que yo cito la Biblia para reinterpretártela, eliminando el componente distorsionador de la creencia en el mal. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo, por el hecho de que sea algo separado, y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. La Biblia, nos dice Jesús, te dice que hagas todo eso en mi nombre. Pero también te digo, yo no soy distinto de ti. En realidad, ahora tú tienes una apariencia de que eres distinto de mí basada en un conjunto de creencias falsas. Pero tú no eres distinto de mí en origen y por lo tanto no eres distinto de mí en la realidad. Por eso de la afirmación de la Biblia de que hagas las cosas, todas esas cosas, ser perfecto, sanar tu error, que no te preocupes por el cuerpo, por el hecho de que es algo separado, y que lo hagas todo en mi nombre, no tiene sentido, porque tienes que hacerlo también en el tuyo. Porque yo no te salvo, dice Jesús, te salvas tú, porque tienes la misma elevada dignidad que yo. Y lo que yo tengo que hacer es recordártelo y enseñarte quién eres y actuar aquí conforme a tu naturaleza, en una vida humana, en un determinado momento, para que sepas lo que es la divinización de tu vida y el uso correcto de tu cuerpo. Y luego te doy más información 2000 años más tarde porque sé que mi mensaje se ha distorsionado. Peor hubiese sido que lo hubiese escrito yo, piensa Jesús, por eso no lo escribió él. Peor hubiese sido, dado que la distorsión hubiese ido por otros caminos mucho más perjudiciales. Se hubiese realizado una interpretación diversa, igual que se realizó de su palabra oral, de su palabra escrita, lo mismo. Pero además se le hubiese dado más veracidad. Lo escribió el mismo Jesús y significa esto. Aquí, por lo menos, en nuestra Biblia, lo escribieron unos que estuvieron con Jesús y algunos que ni siquiera estuvieron con él. Pero significa esto.
Bueno, eso tiene menos peso la distorsión que distorsionar la interpretación de algo que escribió el mismo Jesús. Por eso mismo no lo escribió él. No estábamos preparados. Bien, volvamos. La Biblia te exhorta a un montón de cosas y que lo hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. Somos lo mismo. No es que sea mi nombre, es que será mi nombre y el tuyo en conjunto en último caso. Porque tienes que descubrir quién eres tú, porque basta ya. Estás preparado para descubrir quién eres y actuar en consecuencia y descubrir el Cristo en ti. Ya es hora. Esta es una de las misiones de un curso de milagros, que descubras tu naturaleza real. Ya no necesitas a intermediarios para conocer a Dios. Yo seguiré intermediando para que conozcas a Dios, pero no para mantenerte subyugado debajo, sino para elevarte conmigo a que reconozcas que somos iguales. El Hijo de Dios solo tiene un nombre, nombre con mayúscula. El Hijo de Dios solo tiene un nombre. Y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Somos lo mismo. Pero tienes que ser consciente de quién eres para poder recordarlo y por lo tanto actuar como tal. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Y esta es la clave. Esta es la clave de todo este epígrafe. Esta frase, nuestras mentes son íntegras porque son una. Y es cierta en cuanto a continente, nuestra mente es la única mente divina. Y en cuanto a contenido, nuestro único contenido real en esa única mente que compartimos es el paradigma del amor divino, elegido por Dios como esencia de su naturaleza y fuente de sus leyes, el paradigma del amor. Por eso, la curación es el resultado de una percepción corregida de lo que eres en realidad. Porque corrigiendo tu percepción de lo que eres en realidad, te darás cuenta de esa integridad de la mente en cuanto a continente y en cuanto a contenido. Y del reconocimiento de esa integridad, resplandecerá un propósito unificado. Unificado en este mundo. No me lo puedo creer. Pero si este mundo tiene 20.000 millones de propósitos diferentes. Unificado, un propósito único para el mundo. Sí, el único real. ¿Cuál iba a ser? Elegir uno falso y hacerlo unificado. Eso ya se ha intentado en algún país a lo largo de la historia. Elegir un propósito falso y unificarlo. Y no salió bien. Nunca sale bien elegir un propósito falso y unificarlo. Solo se puede unificar un propósito verdadero. Y eso resulta de reconocer la integridad de la mente en cuanto a contenido, ese sistema de pensamiento del espíritu que te hace recordar quién eres y dónde provienes. Y todo lo demás viene como añadidura. Y en cuanto a continente, porque realmente somos una unicidad. Y somos una unicidad con Él. Y es lo que nos está diciendo. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí. Porque no estás reconociendo el propósito unificado del paradigma del amor único real en ti y por lo tanto no reconoces que nuestras mentalidades son una
y que nuestra mente es la misma. Mentalidades como contenido y mente como continente. No lo estás reconociendo. Si estás enfermo, te estás aislando de mí por esas razones. Mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí, porque yo represento lo que tú eres. Por eso hay que corregir la Biblia en ese punto. No tienes que hacer todo eso que te dice la Biblia que hagas en mi nombre, lo tienes que hacer en el tuyo, el Cristo en ti. Yo te dije cómo eras, no te dije cómo era yo, te dije cómo eras tú, viéndome a mí, porque somos lo mismo. Ese es el mensaje que hay que corregir. 8. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico, te dice Jesús a ti en segunda persona. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir, sin transigencias y sin ambajes. Esto es cierto. Entendiendo intelectualmente lo que quiere decir un curso de milagros, que debido a la confusión habitual de nuestras mentes al iniciar el estudio, pues no es fácil, pero entendiéndolo intelectualmente, te das cuenta de que profundamente solo dice una cosa, y es lo que quiere decir. Y no exagera, y no dice más, y no introduce paja, florituras que exceden su propósito. Esto también se ha interpretado mal, porque también se ha llegado a interpretar que lo que no diga un curso de milagros es falso. No, porque un curso de milagros hay muchas cosas que no dice, porque no es su propósito. Es un curso de entrenamiento mental. El más potente curso que se haya escrito de entrenamiento mental para que descubras quién eres. Pero eso no quiere decir que haya otras cosas que sean verdaderas, que vienen por otros textos revelados y que son perfectamente afines y armónicas con el contenido de un curso de milagros, siempre que no te haya vuelto a engañar el ego con la cuestión del especialismo sobre un curso de milagros. Bien, seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer. Seguramente habremos pensado, me pide Jesús un montón de cosas que yo soy incapaz de hacer todavía. Pues no, sí las puedes hacer. Dice, y además es imposible que yo pudiese hacer algo que tú no puedas hacer. A ver, me nombra la Biblia y ahora me dice que no te voy a pedir algo que no puedes hacer. Y luego me dice además que yo no podría hacer algo que tú no pudieses. ¿Me estás señalando, Jesús, el ejemplo de tu vida como fíjate en ella? Ya aclaró Jesús que no hay que morir crucificado en la cruz. Ya lo hizo en un curso de milagros. Ese fue un... Él lo dice literalmente. Fue una enseñanza extrema, cuyo propósito precisamente era acreditar como máximo ejemplo el que no tienes que pasar por ella, el que no te aferres a la vieja y rugosa cruz, el que cada vez que sufras sea tu último viaje a la vieja y rugosa cruz, entre otros. Pero sí pone como aquí referencia a su vida. Es imposible que yo pudiese hacer algo, cuando estuve aquí,
que tú no puedas hacer. Puedes hacer todo lo que hice yo. Todo. Incluso los milagros. Claro. ¿Qué es esto? Ya te he explicado qué son los milagros en realidad. Y yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer. Bien. Teniendo esto en cuenta, sigue diciendo, y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido, porque no te voy a pedir más de lo que puedas hacer, y teniendo por entendido que es imposible que yo pueda hacer algo más de lo que tú puedas hacer, ya que somos iguales. Por eso, teniendo en cuenta esto de forma muy literal, nada te puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido. Y todo te exhorta a que lo hagas. ¿Puedes? ¿Es tu naturaleza? ¿Eres igual a mí? Lo que te pido no es más de lo que hice yo. Y por eso, entendiendo esto, literalmente te pido que lo hagas. Te lo pide Jesús. Él ya directamente aquí. No está con rodeos. Él ya aquí, a ti, te lo pide. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir. Los límites te los has impuesto tú. El ego no quiere que sepas que eres una mente planificadora antecedente a todo esto, causante de todo esto. Pero ya te lo estoy explicando yo. Tú te has impuesto los límites, pero tú los puedes revertir. ¿Quién si no iba a revertir sino el mismo herrero que forjó la espada del aprisionamiento? El mismo herrero la puede desforjar. Para eso lo hizo él. Cuando te limitas a ti mismo y piensas que no puedes hacer nada de esto, no somos de un mismo sentir. Ya te lo avisa Jesús. No voy a apoyarte si pretendes seguir apoyando la idea de limitación, la falsa idea de limitación. Yo no te voy a apoyar. Voy a estar contigo, pacientemente esperando que apoyes mi idea de liberación, pero yo no voy a apoyar tu idea de limitación. Cuando te limitas a ti mismo no somos de un mismo sentir, y eso es lo que es la enfermedad. La enfermedad es el símbolo manifestado en el entorno físico de una idea de limitación, de un caos mental, de la contradicción, de la falsedad, de ese interés que tiene el ego en hacerte creer que eres ese cuerpo y ese cerebro, para luego ponerte como testigo de cargo, como prueba irrefutable de que eres un cuerpo. Mira, enfermas. Si fueses otra cosa, si fueses una mente fuera del cuerpo, no enfermarías. Lo impedirías tú mismo. Pero eres el cuerpo, por eso enfermas. El ego siempre juega con el ardid de haber implantado en esta experiencia un diseño de mente consciente a la que le enseña las cosas, sin que descubra que hay una parte inconsciente. Con ese ardid es como nos tiene engañados. Ya se encargan las revelaciones de que tomemos buena cuenta de que nuestra mente no es solo la parte consciente, sino que eso es un átomo en el universo, que es nuestra mente real. La enfermedad, como resultado manifestado en este entorno de la falsedad en tu mente, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Fíjate, no es que el cuerpo esté enfermo, no es que la mente esté enferma, es que la idea falsa de enfermedad no se origina en el cuerpo, en el cerebro. Se origina en tu mente, que es la que origina todo este símbolo manifestado en este entorno. La idea falsa de la enfermedad se origina en tu mente. La idea falsa que se manifiesta posteriormente como enfermedad se origina en tu mente.
La idea falsa que se manifiesta posteriormente como enfermedad o mental o física se origina en esa parte de la mente a la que no tienes acceso y que ha planificado, porque tu esquizofrenia abarca más que esta dimensión en la que ahora mismo te crees que estás. Abarca más. Si no, ¿por qué habría de haber planificado todo esto tu mente en otro nivel? Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida. Y eso es falso. No está dividida. Hay una creencia en que lo está. Un diseño de contenido, un programa que se inserta en la gran mente total que has reservado para ti y que establece ese diseño limitativo. Toda forma de enfermedad es un signo, es significativa de que la mente está dividida, pero como eso es una idea falsa, la enfermedad no es significativa, porque se basa en una falsedad. Entonces, ¿por qué enfermamos? Porque lo creemos. Pero para creerlo, teníamos que estar soñando. Esto no podría ser allí en la realidad total. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. Claro, claro. El diseño de limitación tiene dos efectos. En continente, te parece que tienes solo una mentecita en vez de la gran mente infinita divina. Y en contenido, el contenido de tu mente en este diseño ilusorio es un contenido contrario a tu naturaleza. De esas dos formas está tu mente dividida por el diseño limitativo. Por lo tanto, como tu mente admite la idea falsa, aquí esa falsedad se va a manifestar representando a esa falsedad. ¿Esa falsedad qué es? Que tú eres vulnerable, que tú eres limitado, que tú eres débil, que tú eres mortal. Esa es la idea falsa a la que representa la enfermedad y la muerte, aquí manifestadas. Este es el escenario de demostración, este es el escenario de ejecución, este es el escenario de manifestación. Y aquí se manifiestan los falsos contenidos de las falsas ideas que impiden que tu mente tenga un propósito unificado. ¿Por qué un propósito unificado sería la curación? Porque te liberaría de todas esas creencias falsas y no se manifestarían aquí. Sería corregir tu percepción, el principio de la espiral virtuosa hacia ir saliendo por niveles de todo este entramado. 9. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos, eliminando falsedad de tu mente. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Claro, restaurar la integridad de tu mente. Porque tu mente lo que cree, de crear, no de creer, lo que cree tu mente se va a manifestar aquí. Entonces, si tu mente restaura su integridad porque se unifica su propósito, solo admite uno, el real, se va a manifestar aquí como un camino de rosas en tu vida. Incluso vas a revertir en tiempo real la planificación realizada previamente en este mismo capítulo. Lo vas a revertir. Bueno, esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido, en la causa.
Tu mente planificadora es causante. Y todo esto es consecuente. Restablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico, que es este del ego, que es coherente en sí, pero completamente caótico respecto de la realidad, ahí están sus resultados manifestados, el caos que es este mundo. Restablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones del significado, puesto que el significado en sí es de Dios. ¿Cuál es el significado? La naturaleza y esencia divinas. El paradigma del amor infinito. Ese es el significado. Tienes, por lo tanto, tu mente unida con un propósito unificado, significativo. Porque eso es lo único significativo, porque eso es lo único real. Porque lo significativo de la falsedad no es significativo. Tú puedes darle apariencia de veracidad a la falsedad y a una idea completamente falsa darle significación. Sí, tiene un significado. Solo puedes hacerlo dándole apariencia de veracidad a la falsedad. Pero solo tendrá significado para ti y estarás errado y estarás separado de la realidad. Si quieres tener un propósito unificado con la realidad, tienes que eliminar la falsedad. Primero como tal, segundo, no dándole veracidad a la falsedad. Y a partir de ahí tu propósito es unificado. Y es significativo, porque es real. Puesto que el significado en sí es de Dios, que es el origen de la realidad total. Origen y final. Es la realidad total. Dios significa realmente. Es un signo real, por eso significa. Dios es un signo real. Todas las ideas que han dado origen a este mundo son signos irreales. Así se manifiestan en sufrimiento, en caos, en desorden, en enfermedad, en muerte. No son significativas porque no son signos reales esas ideas. Sin embargo, Dios significa porque Él es un signo real. Él es la realidad. Dios significa porque tu significado es parte de su significado. Claro, procedes de Él. Tu realidad y que tú signifiques realidad proviene de que tú provienes de Él y Él es la realidad. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Es restaurar en ti la conciencia de su significado, diciéndolo en estos términos. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Posible viene aquí en cursiva, porque tampoco es posible. Es un sueño, no es real, es una subrealidad. En la subrealidad sí es posible. Desde la realidad, la subrealidad no es posible. Depende de qué nivel la describas, desde qué nivel la describas. Por eso posible está en cursiva. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas, su plenitud. Y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Y así hemos visto cómo la curación es el resultado de una percepción corregida que te lleve a mantener un propósito unificado basado en la esencia y naturaleza divina del paradigma del amor. Eso es la curación. Y hasta aquí hemos llegado. Prospector, acabamos este capítulo 8
Ya la siguiente sesión empezamos con el capítulo 9, la aceptación de la expiación. Prospector.